Primero que nada, muchas gracias por los 100 suscriptores, de verdad se los agradezco mucho, pero bueno, aquí tienen el capítulo 2 de Creepypasta de Skull Heroes. Bye bye. En las sombrías calles de Canopy Kingdom, se cuenta una historia que trasciende el tiempo, una que habla del poder de la redención y la búsqueda de la verdadera identidad. Esta es la historia de Skigly y su lucha contra la oscuridad que amenaza con consumirla. Skigly, una joven marcada por la tragedia y la maldición de los Skull Heroes, se encuentra atrapada entre dos mundos, el de los vivos y el de los no muertos. Atormentada por el legado de su familia y el poder oscuro que yace dentro de ella, se embarca en un viaje para encontrar su propio camino hacia la redención. En su búsqueda, Skigly se encuentra con una serie de personajes, cada uno luchando con sus propios demonios internos y deseos egoístas. A través de sus encuentros, Skigly aprende que el verdadero poder no reside en la fuerza bruta o el dominio sobre los demás, sino en la compasión, la empatía y el perdón. A medida que enfrenta los desafíos que se interponen en su camino, Skigly descubre que su destino no está predeterminado por su sangre o su linaje, sino por las elecciones que hace y la forma en que elige enfrentar sus propios miedos y debilidades. Al final, Skigly se da cuenta de que la verdadera fuerza proviene de aceptar quién es realmente, abrazando tanto la luz como la oscuridad que yace dentro de ella. En un mundo donde la corrupción y el poder desmedido amenazan con destruirlo todo, Skigly se convierte en un faro de esperanza y redención, recordándonos que siempre hay una oportunidad para cambiar y encontrar la luz en la oscuridad. Hola, chicos y chicas. Soy Peacock, la chica con un arsenal de travesuras y un montón de secretos oscuros. ¿Están listos para una historia espeluznante? Bien, aquí vamos. Había una vez, en el mundo de Skull Heroes, una historia que nadie se atrevía a contar. La historia de un personaje perdido en las sombras, un secreto tan oscuro que ni siquiera los desarrolladores se atrevieron a revelar. ¿Quién era este personaje perdido? Era yo, Peacock. Sí, así es, yo tenía una versión secreta que nadie conocía. En esa versión del juego, yo no era la chica alegre y traviesa que todos conocen. No, en esa versión, yo era algo mucho más siniestro y aterrador. Los jugadores que lograron encontrar esta versión oculta del juego, se encontraron con una versión de mí misma, que era más como un demonio que como una niña traviesa. Mis ojos estaban llenos de malicia, y mis risas eran más como gruñidos escalofriantes. Pero lo peor estaba por venir. En esa versión, había una escena especial, una en la que yo, Peacock, me suicidaba de una manera horrible y sangrienta. Los jugadores que presenciaban esta escena quedaban traumatizados, incapaces de quitarse la imagen de mi suicidio de la cabeza. Dicen que incluso después de apagar el juego, mi presencia persistía, acechando en las sombras de sus sueños y haciendo que se preguntaran si alguna vez podrían escapar de mi influencia maligna. Así que, chicos y chicas, la próxima vez que jueguen Skull Heroes, recuerden que no todo es lo que parece. Y nunca se sabe qué secretos oscuros podrían estar escondidos en los rincones más oscuros del juego. En el mundo de Skull Heroes, existe una leyenda oscura que pocos se atreven a mencionar: el trauma de Cerebella. Cuenta la historia de una joven luchadora llamada Cerebella, conocida por su destreza en el combate y su lealtad al Cirque Descartes, un circo ambulante que oculta secretos oscuros bajo su fachada colorida. Según la leyenda, Cerebella tenía un vínculo especial con su sombrero, un objeto misterioso que le confería poderes increíbles durante las batallas. Sin embargo, su conexión con el sombrero pronto se convirtió en una obsesión insana. La joven se volvió cada vez más dependiente de su influencia, sacrificando todo por la promesa de poder y reconocimiento. A medida que su obsesión crecía, Cerebella comenzó a perder su humanidad. Sus ojos, una vez brillantes y llenos de vida, se oscurecieron con una sed insaciable de poder.
Se rumoreaba que en la oscuridad de la noche, se escuchaban susurros provenientes de su sombrero, susurros que la empujaban hacia actos cada vez más atroces. Los miembros del circo comenzaron a desaparecer misteriosamente, dejando tras de sí solo sombras de lo que una vez fueron. Se decía que Cerebella estaba detrás de estas desapariciones, usando el poder de su sombrero para someter a aquellos que se interponían en su camino. Los que se aventuraban a enfrentarse a ella no volvían a ser los mismos. Sus mentes quedaban destrozadas, atrapadas en un tormento interminable mientras el sombrero de Cerebella absorbía sus almas, alimentándose de su sufrimiento. La leyenda del trauma de Cerebella se convirtió en un cuento de advertencia para aquellos que se atrevían a desafiar los límites del poder. Se decía que el sombrero de Cerebella todavía acechaba en las sombras, esperando a su próxima víctima para saciar su sed de poder y venganza. Y así, en el mundo de Skull Hills, la historia de Cerebella y su sombrero maldito sigue siendo una advertencia sombría sobre los peligros de dejarse consumir por la sed de poder. Una advertencia que resuena en los corazones de aquellos que se atreven a desafiar las fuerzas oscuras que acechan en las sombras. En un rincón olvidado de la internet, un usuario anónimo compartió una historia que helaba la sangre. Según su relato, había descubierto una versión prohibida del popular juego de lucha Skull Hills, conocida como Skull Hills, el pacto de los demonios. Intrigado por la oscuridad que rodeaba al juego, decidió buscar una copia por sí mismo. Después de horas de búsqueda infructuosa, finalmente encontró un enlace de descarga en un foro oculto. Sin pensarlo dos veces, descargó el juego y lo instaló en su ordenador. Al iniciar el juego, fue recibido por una pantalla de título ominosa, donde las palabras parpadeaban en rojo sangre y una música discordante llenaba la habitación. Decidió sumergirse en el juego, sin saber lo que le esperaba. Los gráficos eran oscuros y retorcidos, los personajes lucían más monstruosos que nunca. Cada escenario estaba envuelto en una atmósfera de malestar y horror, como si estuviera explorando el inframundo mismo. A medida que avanzaba, notó detalles inquietantes. Los diálogos de los personajes parecían susurros de ultratumba, las animaciones eran más fluidas y realistas, y los movimientos especiales estaban impregnados de un aura demoníaca. La música de fondo, una mezcla distorsionada de la canción principal del juego, lo llenaba de una sensación de terror palpable. Pero lo más perturbador fueron los encuentros con los jefes del juego. Cada uno más aterrador que el anterior, con diseños grotescos y ataques que desafiaban toda lógica. Se encontró luchando contra criaturas que parecían sacadas de sus peores pesadillas, mientras la línea entre la realidad y la ficción se desdibujaba más y más. Una noche, mientras jugaba en la oscuridad de su habitación, algo cambió. La pantalla parpadeó y se oscureció, dejándolo completamente a oscuras. Entonces, una voz susurrante resonó en la habitación, una voz que parecía venir de todas partes y ninguna parte al mismo tiempo. Has desafiado a los demonios, ahora enfrentarás las consecuencias, susurró la voz, enviando escalofríos por la espalda del jugador. De repente, las sombras cobraron vida, retorciéndose y contorsionándose en formas indescriptibles. La habitación se llenó de una presencia oscura y opresiva, mientras el jugador luchaba por mantener la cordura. Desesperado por escapar de esta pesadilla, intentó apagar su ordenador, pero la pantalla seguía parpadeando y la música seguía sonando. Estaba atrapado en el mundo de Skull Hills, condenado a luchar contra los demonios que él mismo había liberado. Y así, en la oscuridad de su habitación, el jugador se enfrentó a su peor pesadilla, luchando por su vida contra fuerzas que iban más allá de su comprensión. En la ciudad de New Meridian, una noche de luna llena, la tranquilidad se vio interrumpida por un fenómeno nunca antes visto. Una oscura energía emanaba del corazón de la ciudad, envolviendo todo a su paso en una neblina misteriosa. Los habitantes, alarmados, se reunieron en las calles, temerosos de lo que pudiera suceder. En el centro de la neblina, una figura emergió lentamente, rodeada por una aura de poder y oscuridad. Era una mujer joven, de pelo oscuro y ojos resplandecientes con una luz siniestra. Su presencia era imponente, su mirada fría y calculadora. Los testigos atónitos reconocieron a la recién llegada como la nueva Skull Hill, una entidad de leyenda que surgía cada cierto tiempo para sembrar el caos y la destrucción en la ciudad. Pero esta vez, algo era diferente.
La nueva Skull Girl no actuaba como las anteriores, no buscaba simplemente el poder o la venganza. Había algo más en su mirada, algo que provocaba escalofríos en aquellos que la observaban. Con un gesto de su mano, la Skull Girl desató su poder sobre la ciudad, convocando a criaturas retorcidas y monstruosas para que hicieran su voluntad. Los habitantes de New Meridian se encontraron atrapados en una pesadilla viviente, luchando por sobrevivir en un mundo ahora dominado por la oscuridad. Mientras tanto, un pequeño grupo de valientes se alzaba para enfrentarse a la nueva amenaza. Armados con coraje y determinación, juraron detener a la Skull Girl y salvar a su ciudad de la destrucción total. Pero a medida que se adentraban en las sombras que ahora cubrían New Meridian, se dieron cuenta de que enfrentaban algo más que a una simple villana. Había secretos oscuros enterrados en el pasado de la Skull Girl, secretos que amenazaban con desatar un mal aún mayor sobre el mundo. Ahora, en una carrera contra el tiempo, los héroes deben desentrañar los misterios que rodean a la nueva Skull Girl y detenerla antes de que sea demasiado tarde. Pero en un mundo donde la línea entre la luz y la oscuridad es cada vez más delgada, ¿podrán prevalecer contra las fuerzas del mal que amenazan con consumirlos a todos? La batalla por el destino de New Meridian ha comenzado, y solo el más valiente y decidido podrá salir victorioso. En una noche tormentosa, un grupo de amigos se reunió en una vieja casa para una sesión de juego. Entre ellos estaba Alex, un aficionado a los videojuegos siempre en busca de experiencias nuevas y emocionantes. Mientras navegaban por internet en busca de algo interesante, tropezaron con una leyenda urbana sobre una versión prohibida de Skull Hills que prometía una experiencia aterradora. Intrigados por la idea, decidieron investigar más a fondo. Después de horas de búsqueda, finalmente encontraron referencias dispersas sobre el juego prohibido, conocido como Skull Hills, la doncella maldita. Según los rumores, este juego contenía secretos oscuros y peligrosos que habían sido eliminados de la versión oficial. Con una mezcla de emoción y aprensión, el grupo logró encontrar una copia del juego y procedió a instalarlo en la vieja consola que habían traído. Al principio, todo parecía normal. Los gráficos eran impresionantes, los personajes estaban bien diseñados y la jugabilidad era sólida. Sin embargo, a medida que avanzaban en el juego, comenzaron a notar cosas extrañas. Los escenarios parecían retorcidos y distorsionados, con detalles macabros que no estaban presentes en la versión oficial. Los diálogos de los personajes eran inquietantes, llenos de referencias a pactos demoníacos y sacrificios oscuros. Pero lo más perturbador fueron los encuentros con los jefes del juego. Cada uno era más aterrador que el anterior, con diseños grotescos y ataques que desafiaban toda lógica. Se encontraron luchando contra criaturas que parecían surgir directamente de las pesadillas más profundas, mientras la música de fondo agregaba una capa adicional de horror. A medida que avanzaban en el juego, el ambiente en la habitación se volvía más tenso. Los amigos comenzaron a sentir una presencia oscura acechando a su alrededor, como si estuvieran siendo observados por algo que no podían ver. Los dispositivos electrónicos parpadeaban y fallaban inexplicablemente, mientras la atmósfera se cargaba con una energía ominosa. Una noche, mientras jugaban en la oscuridad de la habitación, algo cambió. La pantalla parpadeó y se oscureció, sumiendo la habitación en la oscuridad total. Entonces, una voz susurrante resonó en la habitación, una voz que parecía venir de todas partes y ninguna parte al mismo tiempo. «Has desafiado a los demonios, ahora enfrentarás las consecuencias», susurró la voz, enviando escalofríos por la espalda de los amigos. De repente, las sombras cobraron vida, retorciéndose y contorsionándose en formas indescriptibles. La habitación se llenó de una presencia oscura y opresiva, mientras los amigos luchaban por mantener la cordura. Desesperados por escapar de esta pesadilla, intentaron apagar la consola, pero los controles no respondían. Estaban atrapados en el mundo de Skull Hills, condenados a luchar contra los demonios que habían liberado. Y así, en la oscuridad de la habitación, los amigos se enfrentaron a su peor pesadilla, luchando por sus vidas contra fuerzas que iban más allá de su comprensión. La noche estaba envuelta en un manto de oscuridad, solo interrumpida por la débil luz de la pantalla del ordenador portátil de Ethan. Con un aire de intriga, abrió su navegador y navegó por una serie de foros oscuros, en busca de algo que despertara su interés. Fue entonces cuando tropezó con un hilo misterioso titulado Skull Hills, la verdad oculta.
Intrigado por el título, Ethan hizo clic en el hilo y comenzó a leer. El autor del hilo afirmaba ser un antiguo tester del juego Skull Heroes, que había descubierto secretos oscuros escondidos dentro del código del juego. Según el autor, había una versión prohibida del juego, conocida como Skull Heroes, la maldición de la doncella, que había sido suprimida por el equipo de desarrollo debido a su naturaleza siniestra. Intrigado pero escéptico, Ethan siguió leyendo. El autor del hilo afirmaba haber obtenido una copia pirata del juego prohibido y haberlo jugado durante horas. Describía encuentros perturbadores con personajes del juego, que parecían cobrar vida propia y perseguirlo incluso después de cerrar el juego. Con una mezcla de emoción y nerviosismo, Ethan buscó frenéticamente una copia del juego prohibido. Después de horas de búsqueda, finalmente encontró un enlace de descarga en un rincón oscuro de internet, y procedió a instalarlo en su ordenador. Al iniciar el juego, Ethan fue recibido por una imagen inquietante. Una pantalla de carga con una doncella de aspecto macabro, con ojos vacíos y una sonrisa retorcida. La música que acompañaba la pantalla de carga era una versión distorsionada de la canción principal del juego, llena de notas discordantes y siniestras. A medida que Ethan avanzaba en el juego, comenzó a notar cambios sutiles pero inquietantes. Los personajes parecían más realistas, con expresiones faciales detalladas y movimientos fluidos que le provocaban escalofríos. La música de fondo se intensificaba, envolviéndolo en una atmósfera de horror y malestar. Con el corazón latiendo con fuerza en su pecho, Ethan continuó jugando, incapaz de apartar la mirada de la pantalla de su ordenador. Los enfrentamientos se volvían más difíciles y los enemigos más grotescos, cada uno más aterrador que el anterior. En un momento dado, mientras exploraba una oscura y retorcida versión del mundo de Skull Heroes, Ethan notó algo inusual en la esquina de su pantalla. Una figura oscura y encapuchada que lo observaba desde las sombras. Sintió un escalofrío recorrer su espalda, mientras la figura se movía lentamente hacia él, con una sonrisa maliciosa en su rostro. De repente, la pantalla de su ordenador parpadeó y se oscureció. La habitación quedó sumida en la oscuridad, solo interrumpida por el sonido de su respiración agitada. Entonces, una voz susurrante resonó en la habitación, llenándolo de terror. Bienvenido al mundo de Skull Heroes, Ethan. Has desafiado a fuerzas que van más allá de tu comprensión. Ahora, enfrentarás las consecuencias. Ethan gritó en terror mientras la figura encapuchada se acercaba cada vez más, envolviéndolo en las sombras. La música distorsionada seguía sonando, una melodía macabra que acompañaba su descenso hacia la locura. En una noche oscura, un jugador solitario se sumergió en el mundo de Skull Heroes en busca de una experiencia única. Descargó un archivo misterioso que prometía una versión alternativa del juego llamada The Last Hope. Al iniciar el juego, todo parecía normal al principio. Sin embargo, a medida que avanzaba por los niveles, notó pequeñas anomalías, texturas distorsionadas, sonidos inquietantes y una sensación de malestar que se apoderaba de él. El jugador se enfrentó a enemigos cada vez más difíciles, pero algo parecía diferente en esta versión del juego. Los movimientos de los personajes eran más erráticos, las animaciones más grotescas. La música, en lugar de ser motivadora, se tornó ominosa, como si estuviera susurrando secretos oscuros. Finalmente, llegó al enfrentamiento final con la Skull Heroes. Pero esta vez, algo estaba claramente mal. Su diseño era más perturbador que nunca, con ojos vacíos que parecían penetrar en el alma del jugador. A medida que la batalla se intensificaba, el jugador se sintió atrapado en un bucle interminable de sufrimiento. Los ataques de la Skull Heroes se volvían más implacables, más difíciles de esquivar. Cada golpe resonaba en su mente como un eco de desesperación. Cuando finalmente parecía que la victoria estaba al alcance de su mano, la pantalla se volvió negra. Una risa siniestra resonó en la habitación mientras el jugador se quedaba paralizado por el miedo. Después de un momento eterno, la pantalla se iluminó de nuevo, pero esta vez no era el juego. Era el reflejo de una figura oscura detrás del jugador en la vida real. Y antes de que pudiera reaccionar, la figura desapareció en la oscuridad, dejando al jugador solo con su terror. Desde esa noche, se dice que el juego de Last Hope ha desaparecido por completo de la red. Pero aquellos que lo jugaron juran que la Skull Heroes maldita aún acecha en las sombras, esperando su próxima víctima.
La leyenda cuenta que en los primeros días del desarrollo de Skull Heroes, había un personaje secreto conocido como Peacock. Este personaje era tan poderoso y perturbador que los desarrolladores decidieron eliminarlo del juego antes de su lanzamiento oficial. Sin embargo, se rumorea que aún existe una versión oculta del juego que incluye a Peacock como personaje jugable. Aquellos que han logrado encontrar y jugar esta versión secreta han informado sobre una experiencia aterradora. En esta versión, Peacock es representado de una manera mucho más oscura y siniestra que en la versión final del juego. Sus movimientos son más violentos y sus diálogos están llenos de amenazas y maldiciones. La parte más inquietante de esta versión secreta es el final de Peacock. Se dice que al completar el modo historia con Peacock, se desencadena una escena final en la que el personaje se suicida de una manera gráfica y perturbadora. Los jugadores han informado sobre imágenes espeluznantes y sonidos inquietantes durante esta secuencia, lo que ha llevado a algunos a sentirse profundamente perturbados después de presenciarla. Aunque no hay evidencia sólida de la existencia real de esta versión oculta de Skull Heroes, la historia persiste como una de las creepypastas más inquietantes dentro de la comunidad de jugadores. En la ciudad de New Meridian, conocida por sus misterios ocultos y su turbio pasado, un oscuro secreto acechaba entre las sombras. Peacock, la traviesa y despiadada chica con un arsenal de travesuras, había descubierto un antiguo artefacto conocido como el Corazón de las Tinieblas. El Corazón de las Tinieblas poseía un poder oscuro y antiguo que podía conceder cualquier deseo a aquel que lo poseyera. Peacock, deseando aumentar su poder y dominio sobre Skull Heroes, convocó a Filia, la valiente y decidida luchadora, prometiéndole la oportunidad de controlar su destino. Filia, intrigada por la oferta de Peacock, aceptó a regañadientes. Sin embargo, lo que Filia no sabía era que Peacock tenía sus propios planes retorcidos. Mientras Filia se enfrentaba a Skigly, la pacífica y enigmática luchadora, Peacock tramaba su traición. Valentine, la siniestra y astuta médica del Acero, había sido contratada por Peacock para eliminar a Filia y reclamar el Corazón de las Tinieblas para sí misma. Valentine, consumida por la ambición y el deseo de poder, no dudó en aceptar el trabajo. Mientras tanto, Skigly, quien había descubierto los verdaderos motivos de Peacock, intentaba advertir a Filia del peligro que se cernía sobre ella. Pero antes de que pudiera hacerlo, Valentine atacó, desatando su ferocidad y habilidades médicas retorcidas contra Filia. En medio del caos y la confusión, Skigly y Filia unieron fuerzas para enfrentarse a Valentine y Peacock. Sin embargo, el poder del Corazón de las Tinieblas comenzó a corromper a Peacock, convirtiéndola en una versión retorcida de sí misma. En una batalla épica, Filia y Skigly lograron derrotar a Peacock y Valentine, sellando el Corazón de las Tinieblas y poniendo fin a su oscuro poder de una vez por todas. Sin embargo, las cicatrices del enfrentamiento permanecerían en sus mentes para siempre, recordándoles los peligros de la ambición desenfrenada y el poder sin control. Bueno, ya, son libres. Gracias por ver este video. Si no les molestaría, me pudieran regalar un like, y suscríbete para más videos. Jajajajaja, están re asustados jajaja. Y ya XD.